Hoy yo tengo el placer de presentarles la próxima presentación con un experto en marketing y ventas digitales en la distribución de seguros, Antonio Guzmán. Como el director de innovación de productos, Antonio lidera las nuevas soluciones de vanguardia de InMotion, a cargo de la ideación de productos, las hojas de ruta, la estrategia, el reclutamiento, la entrega y la dirección tecnológica. En la presentación de hoy, Antonio presentará una descripción general de lo que las empresas de seguros deben tener en cuenta cuando se trata de ser fuertes y competitivas en el espacio de marketing y ventas digitales. Antonio, sé que tienes mucho para compartir y solamente 30 minutos para hacerlo, así que le entregaré la pantalla ahora. Muchas gracias por tu participación, Antonio. Muchas gracias a ti, Marcelo. Entonces, tal como les explicó Marcelo, les voy a estar hablando de marketing y ventas digitales en el espacio de seguros. Eh, Principalmente vamos a hablar de las tendencias actuales en el espacio. Vamos a hablar de las oportunidades y riesgos que presentan esas oportunidades y el rol de la tecnología y los insurtechs en todo esto. Primero de todo, un poco sobre nosotros. Somos InMotion. Somos proveedores de software especializados en el desarrollo de productos para el sector asegurador. Tenemos clientes en más de 10 países con enfoque en LATAM y al día de hoy nuestros productos incluyen un core de seguros, varias plataformas de venta, soluciones de suscripción tanto automatizada como manual, soluciones de administración de canales, soluciones de atención omnicanal a clientes y a prospectos y inclusive soluciones de siniestro. Antes de hablar de las tendencias de por sí, me parece importante mencionar la importancia que tiene el marketing digital hoy en día en seguros. Uno de los factores principales que hace que esto sea tan importante es el cambio generacional. Verdaderamente las tendencias de los millennials ya son conocidas y lo que está cambiando más bien es el porcentaje de la población del mercado y de la fuerza laboral que son millennials en vez de generaciones anteriores. Y ahorita no son solo los millennials, sino que inclusive es la generación Z, que tienen tendencias muy similares a los millennials, solo que más marcadas aún. Y son muchas las diferencias entre las generaciones, pero una de las tendencias más importantes es la expectativa de tener procesos inmediatos, la expectativa de tener procesos digitales, la costumbre. Otro factor muy importante ha sido la pandemia. Ha hecho que nos hemos acostumbrado a trabajar y interactuar con empresas de forma distinta y sobre todo nos hemos acostumbrado a hacer todo de forma remota y eso mismo se traslada al seguro. También tenemos una situación económica mundial muy complicada actualmente. Este punto cambia un poco de país a país, pero por lo general casi todo el mundo tiene actualmente problemas inflacionarios y por lo general la situación económica mundial es caótica. Y eso ha hecho que, sobre todo con estas generaciones nuevas, la gente haya empezado a cuestionar en qué usar su dinero y muchas veces han dejado de comprar pólizas de seguros y quizás no se dan cuenta de la importancia que tiene la protección que le puede ofrecer una póliza de seguros. Em, También hay nuevas oportunidades, como por ejemplo los ecosistemas y los seguros embebidos. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Hay un tema de expectativas líquidas que tiene mucho que ver con el cambio generacional y es que cuando alguien utiliza otras plataformas que les gustan, por ejemplo Amazon o Uber, en su subconsciente tiene la expectativa de tener experiencias similares con cualquier otra plataforma con que interactúa, incluyendo, por ejemplo, su portal de autoservicio con su aseguradora. Es algo bastante estudiado y con el cambio generacional viene siendo cada vez más importante. Similarmente, los ecosistemas, otra gran oportunidad, o más bien serie de oportunidades nuevas,
vienen siendo las nuevas herramientas y los nuevos insurtechs que existen, que simplemente no existían hace pocos años. Y no aprovecharlas pues sería un desperdicio de oportunidad enorme. Entonces este es un poco el panorama, y marketing digital viene siendo una de varias respuestas importantes y marketing y ventas digitales vienen siendo una de varias respuestas importantes ante este panorama. Casi todas las tendencias que les voy a mencionar tienen que ver mucho con o entender mejor el Customer Journey o mejorar el Customer Journey. Y el Customer Journey se puede definir como la totalidad de experiencias por las que pasa un cliente o un prospecto por una empresa para cumplir con sus objetivos. ¿Eh? Muchas veces hay más de un Customer Journey para cada empresa. Muchas veces inclusive se separan los Customer Journeys en base a distintas características que tienen distintos clientes. Muchas veces distintos clientes tienen distintos deseos, muchas veces distintos clientes tienen distintos objetivos, entonces se estila mucho pues tener más de un Customer Journey. Y es fundamental a lo largo de los Customer Journeys identificar todos los puntos de contacto. Que los puntos de contacto son momentos clave en el que el cliente interactúa de forma directa o indirecta con la empresa. Un ejemplo de una forma indirecta de interacción es googlear sobre el tipo de productos que ofrece su aseguradora, que eso es una interacción indirecta. Un ejemplo de una interacción directa viene siendo, por ejemplo, una declaración de un siniestro. Entonces, la idea es, a lo largo de todo este viaje de los clientes usando los servicios de su empresa, identificar estos puntos y identificar cuáles son puntos de dolor, en dónde se puede mejorar y usar datos para llegar a entender esa situación. Similarmente a los puntos de contacto, pero con una parte más reducida del Customer Journey, están los micromomentos. Los micromomentos tienen más que ver con búsquedas que suelen hacer los prospectos en Google, normalmente usando un celular. Y Google define estos micromomentos en quiero saber, quiero ir, quiero hacer o quiero comprar. Y suele ser muy importante entender dónde está posicionado en los resultados de Google, pero no solo en los resultados de Google, sino que inclusive en la experiencia de usuario, en estos puntos clave del Customer Journey. No todos aplican a cualquier tipo de empresa, pero lo importante es entender cuáles sí aplican y cuál es la experiencia del cliente en esos puntos, en esos micromomentos. Esto es un ejemplo súper simplificado de un Customer Journey. Normalmente se verían más extensos que esto, normalmente inclusive, como les dije antes, serían más de uno. Y muchas veces, o en realidad por buena práctica siempre, deberían tener puntos de contacto identificados a lo largo del journey. Ahora, lo dejé sencillo porque más que todo quiero usar este ejemplo para recalcar algunos temas. Uno es que el Customer Journey no termina en el momento de hacer la venta. El Customer Journey idealmente va desde que surge la necesidad y quizás la persona ni siquiera sabe que necesita un seguro, hasta que inclusive no solo se convierte en cliente, sino que eventualmente se convierte en promotor. Y para medir si un cliente es un promotor o no, muchas veces se usa lo que llaman el Net Promoter Score, que es NPS. Hay varias maneras de calcularlo, no es la materia de esta presentación, pero es importante entender ese concepto. Otro punto que quería mencionar es que muchas veces se pinta de esta forma como una flecha, porque la idea es que va de prospecto a promotor o de prospecto a cliente. Sin embargo, en realidad es más bien como si fuese un círculo. Y es un círculo porque una parte fundamental del journey pasa ya después de la venta y pasa durante el ciclo de vida de la póliza y durante todas las renovaciones de la póliza,
cuando esa persona sigue siendo cliente de la aseguradora. En promedio cuesta 5 veces más adquirir un cliente nuevo que retener un cliente. Entonces, esa parte del journey es fundamental, la experiencia que tengan ya como clientes y el valor que perciben que están recibiendo de su póliza. Em, para poder soportar una estrategia de verdad digital de ventas y de marketing en seguros, hoy en día no basta con un CRM, que el CRM sigue siendo una plataforma absolutamente céntrica y fundamental, pero no es suficiente. Em, con frecuencia se están usando, o sea, esta lista no es exhaustiva de plataformas, hay más plataformas de las que estoy listando aquí, son más que todo ejemplos, pero con frecuencia se están usando CDPs, que son Customer Data Platforms. Esas son herramientas que les ayudan a analizar el Customer Journey, sobre todo si usan múltiples sistemas. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si tienen un chatbot y múltiples portales de autoservicio y atención mediante emails, etcétera. Estas herramientas agrupan toda esa información y hacen un análisis estadístico que se puede combinar con encuestas para entender cómo es el Customer Journey y cuáles son los puntos de dolor en ese Customer Journey. Esos son CDPs. Por otro lado están los DMPs, que son Data Management Platforms, y esas más bien analizan el mercado. O sea, los CDPs están enfocados a sus clientes actuales, los DMPs están orientados a entender el mercado general. Y esos usan cookies e inteligencia artificial para medir el comportamiento del mercado y que, o sea, con los cookies pueden entender qué tipo de sites visitan, cuáles son sus intereses, dónde están ubicados inclusive a veces. Y esa información la ofrecen de forma anónima por motivos de privacidad, pero ayuda a entender las personas que, por ejemplo, están entrando a su portal, cuáles son sus características en promedio, ayuda a entender qué tan efectivas han sido sus campañas de propagandas mediante redes sociales y un largo etcétera. Luego están las soluciones de punto de venta, que a veces los llaman en inglés point of sale solutions. Ahí hay varias y eso son una serie de soluciones absolutamente críticas para este tipo de estrategia. Un estilo muy común son las cotizaciones y ventas de autoservicio mediante portales web o apps. En realidad no es el único estilo y voy a hablar más de ese estilo de ventas más adelante. Otro tipo de soluciones de punto de venta muy comunes son las de más bien que apoyan a los agentes, ¿ok? A los agentes o los brokers, en general los canales tradicionales. Y ahí pueden haber sistemas de ilustración, sistemas de autoservicio para los mismos agentes, etcétera. Hoy en día se usan muy comúnmente los chatbots para vender también. Con frecuencia esto se combina con soluciones de low code, por el time to market que ofrecen esas soluciones. Con frecuencia se combina con pasarelas de pago para poder recibir pagos en línea y con mucha frecuencia también se combina con firma electrónica para evitar tener procesos manuales y en papel. A pesar de que no es una solución de ventas de por sí, todo esto se combina con mucha frecuencia con soluciones de suscripción automatizada. Ahí el punto no es tanto que sea 100% automatizada o no, sino que el punto es que la suscripción sea lo más rápido posible, idealmente que sea instantáneo, pero de no ser posible que sea lo más ágil posible, y que no se sacrifique la siniestralidad y la calidad de los riesgos durante todo el proceso. Les mencioné antes que les iba a hablar un poco más del el uso de apps y de portales para vender de forma de autoservicio en línea. Eso tiene que ver con esta tendencia de ir directo al consumidor. Cada vez es una tendencia que cada vez agarra más tracción, tiene varios beneficios. Más que todo se presta a productos sencillos. No siempre implica vender digitalmente directamente, puede involucrar usar canales digitales en vez de canales tradicionales.
Pero más que todo quería mencionar también que no es la única estrategia de ventas y marketing digital. Hay veces que la gente asume que ventas digital implica ir directo al consumidor, pero no es el caso. Muchas veces se puede combinar con estrategias que más bien involucran los canales tradicionales, y también voy a hablar de ese estilo más adelante. Em, hay varias técnicas que se suelen usar y muchas veces se combinan cuando se opta por una estrategia de ir directo al consumidor. Una de esas estrategias es la venta directa, donde se enfoca más bien en tener un website con un UI UX excelente. El enfoque también suele estar en tener campañas de propaganda que van sobre redes sociales, usar técnicas de growth hacking, etcétera, ¿no? Ahí básicamente la aseguradora agarra la responsabilidad total de todo el proceso de ventas y de marketing. Eh, Eso muchas veces se combina con generadores digitales de prospectos. Y esos son normalmente páginas web o apps que se especializan en asesorar a los prospectos cuando necesitan algún tipo de seguros, y como parte de ese asesoramiento que le hacen, obtienen sus datos, y esos datos los venden a aseguradoras. Y ya cuando quieren terminar el proceso de ventas, los prospectos utilizarían la propia página web, la propia tecnología de la aseguradora. Pero ya les llegó el prospecto de este generador. Otro estilo muy común, sobre todo en auto, son los agregadores o los multicotizadores, a veces se llaman así. Esas son páginas web que permiten que un prospecto cotice con múltiples aseguradoras en paralelo y después elige la que prefiere, ¿no? Y cuando lo elige, normalmente lo redirecciona a la página web de la aseguradora y ahí termina el proceso. Y por último, el único de estos que verdaderamente no es ir directo al consumidor son más bien agencias que han decidido ir por este mismo camino usar este mismo tipo de técnicas y tecnologías de venta directa, y es solo que son una agencia completamente registrada como si fuesen un canal tradicional. Ahora, la experiencia del usuario es completamente digital y normalmente optan por tener procesos automatizados, inmediatos, etcétera. Y muchas veces son ellos en ese escenario los que están haciendo todas las campañas de marketing en redes sociales, y hacen el Search Engine Optimization, y varios otros temas más relacionados con este tipo de ventas. No significa que tengan que ser exclusivas entre sí. Es decir, muchas veces la aseguradora tiene su propia estrategia de venta directa y a su vez lo combina con asociaciones con estas agencias digitales. Todo eso es como un sabor de marketing y ventas digitales. Hay otro sabor, creo que igual de importante, quizás más importante y más comúnmente usado, que es más bien apoyar a los canales tradicionales ofreciéndoles capacidades digitales. Hay muchas maneras de hacer esto. Esta lista no es exhaustiva, sino que de nuevo son simplemente ejemplos. Pero una manera muy común de lograr esto es ofrecerles capacidades de autoservicio a sus canales, ya sean brokers o agentes, o cualquier tipo de canal. Y ese autoservicio puede ser la capacidad de cotizar usando sus sistemas, o pudiera ser, por ejemplo, la capacidad de declarar un siniestro a nombre de su cliente con la aseguradora, o pudiera ser, por ejemplo, la capacidad de actualizar sus credenciales, y un largo etcétera de posibilidades de autoservicio. No tiene que ser una página web, puede ser una app o puede ser una combinación. También muchas veces se le da una vista 360 de prospectos para asistirlos en la venta y en la atención a su propio cliente. Y esa vista 360 inclusive pudiese consumir APIs para adquirir más información. Muchas veces se combina con scoring y el uso de inteligencia artificial para que la gente pueda darle más o menos prioridad
a distintos prospectos en base a su probabilidad de que compren o en base al otro activo, etcétera, un largo etcétera de posibilidades en ese espacio. Muchas veces se le da soporte a los canales de forma digital para que la atención sea más inmediata, por ejemplo, mediante chatbots o mediante chats con seres humanos, pero de forma remota. Muy comúnmente se les da herramientas de venta y ahí pueden ser soluciones de punto de venta, pueden ser soluciones de ilustración, pueden ser soluciones de calcular necesidades financieras. Hay muchos tipos de herramientas de venta, depende mucho del tipo de seguros. Y por último, en este escenario, también es igualmente importante poder contar con un proceso de suscripción lo más automatizado posible, que lo más digital y lo más rápido posible. Y básicamente a los agentes también les importa que el proceso, al igual que a los clientes, les importa que el proceso sea lo más rápido posible. A nadie le gusta comprar un producto y estar esperando 2 meses para poder recibirlo, ¿no? Obviamente es mucho más atractivo que el tema se pueda hacer en pocos minutos, todo el proceso. Les mencioné antes que hay una nueva oportunidad de ecosistemas y de seguros embebidos. Eso es una tendencia que no se limita a seguros, que los ecosistemas están afectando a prácticamente todas las industrias. Y básicamente se define hay varias maneras de definirlo, ¿no? Pero una manera de definirlo es ofrecer servicios y productos de distintas empresas en forma de bundle, en forma de un paquete unificado. En seguros específicamente existe el concepto de seguros embebidos, ¿ok? Y esa es la inclusión de pólizas de seguros dentro del proceso de compra de otro producto o de otro servicio, normalmente de otra empresa. Entonces hay muchísimos ejemplos de esto, cada vez hay nuevos ejemplos, cada vez son más innovadores en este espacio. Hay algunos ejemplos básicos como más clásicos que llevan ya un tiempo en el mercado. Y uno de esos es los seguros de viaje. Em, muchas muchas plataformas, muchas páginas web de reservación de pasajes, al momento en que uno ya está listo para comprar su pasaje, te ofrecen contratar un seguro de viaje. Y detrás de ese seguro de viaje está, por supuesto, una aseguradora. Lo mismo ocurre con garantía extendida al momento de comprar productos en línea, que muchas veces te ofrecen, por ejemplo, cuando uno compra una laptop en línea, si uno quiere comprar una póliza de seguros, y por detrás de eso hay muchas veces una aseguradora tradicional, no es la misma tienda que me está asegurando al producto. Y verdaderamente hay muchos más ejemplos de este estilo. Casi todos los ejemplos requieren poder conectarse mediante APIs a estas plataformas, que normalmente son plataformas tecnológicas. En todas estas, no importa cuál sea la estrategia, no importa cuál sea la tendencia, en absolutamente todas, los datos son de máxima importancia. Y hay dos lados o dos asuntos principales a considerar con datos en esta estrategia. Uno de esos es la propia recolección y el análisis de los datos. Yo diría que posiblemente el obstáculo principal puede llegar a ser su infraestructura legacy en esto, pero lo importante es entender bien, ok, cómo van a recolectar los datos, cuáles son los datos clave que necesitan. Y muchas veces no son los datos de un solo sistema, sino que van a ser los datos de todo su ecosistema de plataformas, de sus portales, de su core, de su sistema de declaración de siniestros, de su CRM. Todo eso es importante combinarlo para verdaderamente poder visualizar las tendencias y los puntos de dolor. Y el otro lado, el otro asunto principal a considerar es la parte más de uso de los datos, ¿no? Y para ese propósito existen una cantidad casi que infinita de plataformas. Casi siempre involucra el uso de un data warehouse, casi siempre involucra el uso de un data lake. Y con frecuencia se usan herramientas de business intelligence,
de analytics y hoy en día cada vez más de inteligencia artificial para hacer uso de esos datos. Em, Existen muchos riesgos si están adoptando una nueva estrategia de marketing y ventas digital y no han estado en el espacio antes. Uno de los riesgos más importantes es la privacidad, o más bien lo que el mercado percibe que se está haciendo con sus datos. Han habido múltiples casos de compañías que con las mejores intenciones están usando los datos de sus prospectos, de sus clientes, para optimizar varios asuntos o para, por ejemplo, prevenir el fraude, y el mercado lo percibe de una forma muy negativa, ¿ok? Porque no sabían que sus datos estaban siendo usados de esa manera. Un ejemplo reciente es el caso de Lemonade, que publicó un tweet donde explicaba el uso de inteligencia artificial para detectar fraude en siniestros, nada más viendo la cara de la persona y creo que haciendo un análisis de voz y varios otros factores que tienen a veces una correlación con una alta probabilidad de fraude. Y ellos lo hacían más que todo porque tienen una imagen, y es cierto, de uso de inteligencia artificial en la industria como uno de los pioneros. Y lamentablemente el resultado del tweet fue que recibió muy mala atención. O sea, básicamente publicaron varios artículos en su contra en múltiples periódicos y al final inclusive fueron demandados por el uso de los datos. Y es solo un ejemplo, y yo creo que si le puede pasar a Lemonade, que tiene tanta experiencia en este espacio, le puede pasar a cualquiera, y es importantísimo tener cuidado con esa percepción de la privacidad. Luego está el riesgo de seguridad en general. Normalmente para poder tener este tipo de estrategia, uno necesita exponer los sistemas, o no todos los sistemas, pero un subset de las plataformas fuera de intranets. Por ejemplo, para tener portales de venta o, por ejemplo, para exponer APIs que utilizan ecosistemas. Em, y eso pues trae nuevos riesgos de seguridad. Cada vez hay más ataques de ransomware, cada vez hay más intentos de hackeo. Lo que es fundamental es tener una estrategia bien pensada, que normalmente involucre ethical hacking y involucre considerar el lowest top 10, y que todas las plataformas en su ecosistema siguen las mejores prácticas de la industria. Em, Luego está el riesgo de la siniestralidad. Si utilizan casi todas las tácticas o técnicas que les mencioné, están orientadas a vender más. Es fundamental combinar estas estrategias con siempre asegurar que los riesgos que están aceptando mantengan una buena siniestralidad. Y para eso la suscripción, sobre todo la suscripción automatizada, es clave. Y por último, el último riesgo que me parece importante tomar en cuenta es la relación que mantengan con sus canales tradicionales. Eso cambia mucho de aseguradora a aseguradora, de producto a producto, de país a país, pero fácilmente, si uno no tiene cuidado, y sobre todo si uno va por la tendencia a ir directo al consumidor, uno puede causar un problema con las relaciones con los canales tradicionales. Por último, quería hablarles un poco de la importancia de las plataformas tecnológicas en todo esto. No importa si son soluciones de venta o si son soluciones para otras cosas como su core, la interconectividad de sus plataformas tecnológicas es clave para poder tener una estrategia de marketing y de ventas digitales. Tener un core legacy suele ser mencionado como uno de los obstáculos principales. No es un obstáculo que no se pueda sobrepasar, pero es un obstáculo considerable. Muchas veces cuando se tienen soluciones como un core legacy, se usan varias tecnologías para sobrepasar la situación, para llenar los gaps. Entre esos están RPAs, que son procesos automatizados por robots, que vienen emulando lo que haría un usuario y muchas veces se exponen como APIs. Se usan también muchas veces plataformas de low code que se integran a las plataformas legacy para ofrecer mejor UI UX. Con frecuencia se usan plataformas de integración como Zapier y Trello, que ya tienen integraciones con miles de sistemas
y agilizan lo que es la interconectividad, y muchas otras plataformas especializadas en este tipo de situaciones que se deberían considerar como parte de la estrategia. Y por último, el último mensaje con el que quería dejarles es que en la industria siempre hablamos del gran debate que suelen tener las aseguradoras entre desarrollar sus propias plataformas o más bien adquirir software ya construido, especializado. En este espacio hay un océano de plataformas especializadas. Sería muy difícil llegar a cubrir todo ese terreno con desarrollos propios. Me parece que está en el interés de cualquier aseguradora por lo menos considerar el catálogo de sistemas existentes y en el caso de que quieran ir por una estrategia de desarrollo propio, por lo menos considerar una estrategia híbrida donde integren sus desarrollos propios con estas plataformas especializadas. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buena presentación. También me gustaría agradecer a InMotion por ser un patrocinador oro de nuestra conferencia en este año y realmente ayudar a que la difusión de este conocimiento sea una prioridad para la industria. De la presentación de Antonio, me queda muy claro que la tecnología es una parte fundamental de la experiencia del cliente, pero debemos estar seguros de que esta experiencia debe ser simple, efectiva y, claro, conectada con la interacción humana y el apoyo cuando sea necesario.